A los chicos que no me conozcan, yo soy Daniela Piverno, soy residente de tercer año de la residencia en bioquímica clínica. Estoy rotando por el servicio de oncohematología del Hospital Ferrando. Y bueno, espero que salga bien este Ateneo, porque la verdad que hace como 8 meses no hay un Ateneo, y este es mi primer Ateneo por Zoom. Así que estoy conectada de celu, compu, cualquier cosa, díganme y paro. Bien, la idea de lo que vamos a ver hoy es un poco, elegimos el tema de leucemia mieloide crónica, y el nombre del Ateneo se debe, digamos, un poco para que sea algo llamativo, ¿sí? Y también para resaltar la importancia o el rol que juega el bioquímico, ¿sí? Al tener una primera impresión de lo que está pasando en la sangre del paciente en este momento de la patología, ¿sí? Entonces, como objetivo del Ateneo, nos planteamos el de describir herramientas bioquímicas, sobre todo hematológicas, implicadas en la sospecha, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Obviamente que para esto vamos a tener que definir un poco la patología, ¿sí? Vamos a ver las cosas más importantes. Entonces, la leucemia mieloide crónica es una proliferación clonal que tiene origen en una célula hematopoyética o stem cell de la médula ósea, ¿sí? Esta stem cell es común a las 3 series, eritroide, granulocítica y megacariocítica. En cuanto al cuadro clínico e histológico, vienen determinados por la intensa proliferación de la serie únicamente granulocítica en la sangre, en la médula ósea, y puede comprometer otros órganos, generalmente el vaso, ¿sí? Bien. Esta patología se encuentra dentro de un grupo, veo que va con delay el power, así que voy a tratar de ir apretándolo antes. Bueno, se encuentra dentro de un grupo de patologías neoplásicas que se denominan síndrome mieloproliferativo crónico, ¿sí? Esta es la de mayor importancia debido a su frecuencia y pronóstico. Corresponde a un 15 o un 20% de todas las leucemias. Se presenta con una incidencia de 1,5 casos por cada 100.000 habitantes por año, siempre hablando de países occidentales. En cuanto a la edad de presentación, es muy variable y amplia, ¿sí? Pero es extremadamente rara en la infancia, no tan rara en adultos jóvenes, y tiene un pico máximo alrededor de los 30 a 60 años. Es ligeramente más frecuente en sexo masculino y es muy rara su aparición asociada a grupos familiares. Bien, el sentido de incluir a esta patología dentro del grupo de síndromes mieloproliferativos crónicos tiene un fin debido a las similitudes clínicas, ¿sí? E histológicas de todo este grupo de enfermedades. Las voy a nombrar porque me parece importante tenerlas en cuenta, porque muchas veces vamos a necesitar hacer un diagnóstico diferencial de ellas, ¿sí? Y son la leucemia mieloide crónica, aparte de la leucemia, perdón, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis idiopática. En realidad, este es un nombre simplificado. Como ustedes saben, la OMS los clasifica de una manera más compleja. Otras entidades, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, la leucemia neutrofílica crónica, que es extremadamente rara. Y bueno, año a año, en la clasificación del 2016, por ejemplo, como a la OMS le encanta complicar todas las clasificaciones, pero incluye, esta es mucho más correcta, obviamente, porque no solo incluye clínica e histología de las enfermedades, sino que también tiene en cuenta todo lo que son los cambiocitos genéticos y moleculares, ¿sí? Entonces, simplemente para que vean lo que es el grupo en realidad. Daniela, ¿Sí? se te escucha muy bajo. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo hablar por el otro micrófono? Pruebo. Ahí se escucha bien, Dani, mejor. ¿Ahí se escucha bien? Para mí sí. ¿Sí? Sí, se escucha mejor ahí. Bueno, lo que les decía es que el sentido de agrupar estas patologías dentro de un grupo común es debido a la clínica que presentan los pacientes. Todas generalmente son de evolución crónica. Vamos a encontrar una médula con celularidad aumentada, una médula ósea. Los pacientes se presentan habitualmente con esplenomegalia, cursan con recuentos periféricos aumentados de las 3 series, tienen tendencia a desarrollar fibrosis de la médula, son frecuentes las complicaciones trombóticas o hemorrágicas, y siempre existe el potencial de transformación aguda, ¿sí? De leucemia aguda de estas patologías. Entonces,
Vamos avanzando. ¿Me deja? Bien, vamos a ver que lo que le confiere identidad a esta patología es la presencia en las células de la médula ósea de lo que se denomina cromosoma Filadelfia. Este cromosoma es el resultado de la translocación recíproca, es decir, una anomalía cromosómica estructural entre dos cromosomas que son el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Es un trastorno adquirido y no es exclusivo de la LMC, ¿sí? Aunque ya vamos a ver que en la mayoría de los pacientes lo presentan, pero puede encontrarse con mucho menor frecuencia en otras leucemias, como por ejemplo la leucemia linfoblástica aguda del adulto, la linfoblástica aguda de la infancia y en muy bajo porcentaje en la leucemia mieloide aguda. Entonces, como ya les dije, el protoncogen que se forma es el resultado de la unión de fragmentos de ADN del protoncogen ABL del cromosoma 9 y el BCR del cromosoma 22 que se denomina, digamos, por sus siglas en inglés, de Breakpoint Cluster Region. ¿Sí? Eso va a dar origen a un oncogen BCR-ABL que va a codificar para una proteína con actividad tirosina-quinasa anómala, que es la que va a ser la responsable de los efectos. Bueno, en esta imagen simplemente les quise poner para recordarle la función del receptor de tirosina quinasa, el cual es un receptor dimérico que se encuentra en la membrana plasmática y que está encargado de fosforilar y activar diversas vías de señalización, como por ejemplo la RAS-MAP quinasa, la proteína quinasa 3, la fosfolipasa y la vía JAK-STAT, todas vías que se van a encargar de regular lo que es proliferación, supervivencia, diferenciación, ¿sí? Eso es lo que ocurre normalmente, pero cuando nosotros tenemos una célula tumoral, vamos a ver que hay una sobreexpresión del receptor en la membrana y además, debido a la mutación, se envían señales todo el tiempo de activación, ¿sí? Y de activación de las demás vías, o sea, fosforilación de las demás proteínas para activar las vías. Por lo tanto, va a haber una proliferación descontrolada de estas células. ¿Sí? Ustedes ven que en la imagen de arriba se ve que la expresión en la membrana del receptor está regulada por la endocitosis de ese receptor y que una parte se va a reciclar, otra parte se va a degradar. Sin embargo, en las células tumorales es una de las cosas que está alterada y que lleva a que se sobreexpresen y que además se expresen de manera anómala. Simplemente para ver un poquito la parte fisiopatológica. Ahora, en cuanto a la clínica y presentación de esta enfermedad, generalmente la patología cursa de manera bifásica, ¿sí? A una fase inicial que es crónica y que casi no tiene síntomas, le va a seguir un periodo típicamente agudo o de crisis blástica, ¿sí? Que es un periodo final porque generalmente el desenlace no suele ser favorable para el paciente. Y en el medio vamos a tener en algunos pacientes, no en todos, la detección de una fase que se denomina de aceleración, que es la fase en la cual el paciente está progresando hacia el cuadro agudo. El diagnóstico se hace en el 95% de los casos en la fase crónica. Si tiene un inicio insidioso, es decir, el paciente no se da cuenta porque los síntomas son muy leves. Como los que están marcados ahí, son astenia, anorexia, pérdida de peso, febrículas, diaforesis, que es la sudoración nocturna, es decir, todos síntomas asociados a un estado hipermetabólico. O también molestias asociadas a la intensa esplenomegalia. Y lo que es muy importante es que casi la mitad de los pacientes, aparte de que son asintomáticos, se va a arribar al diagnóstico de manera fortuita, es decir, a través de un control de rutina, un ingreso a un trabajo, un hemograma casual, digamos. Por eso un poco también el nombre de este Ateneo, del frotis salvavidas, ¿sí? Que en cualquier momento puede caer en nuestras manos, por eso es importante recordar tips para poder identificarlo. Entonces, si vamos desde el inicio de la enfermedad, nos vamos a encontrar con un paciente que puede estar consultando por síntomas inespecíficos, que está cansado, que perdió peso, que tiene sudoración nocturna, que tiene molestias abdominales. Y el examen físico es muy frecuente y muy característico la esplenomegalia. Obviamente que a ese paciente se le va a pedir un control de rutina y ahí aparecemos nosotros los superhéroes con nuestro superfrotis y nuestro supermicroscopio y vamos a realizarle un hemograma en el cual vamos a ver algunas características típicas, ¿sí? Entonces, principalmente la intensa leucocitosis, que si bien es variable, porque puede ir desde 50 a 200.000 glóbulos blancos, incluso en caso vamos a ver que supera, puede llegar hasta 500.000 blancos, perdón, pero es lo que nos llama más la atención.
Granulocitosis, es decir, predomina la serie granulocítica en todos sus estadios madurativos. Hay basofilia, lo cual es muy característico, la eosinofilia también, pero un poco menos frecuente. Hay un pico mielocitario, es decir, si hacemos el recuento de las formas inmaduras, vamos a ver que hay más mielocitos que metamielocitos, los cuales son las formas más que le siguen maduración. En cuanto al porcentaje de blastos, es escaso, y es muy escaso cuando lo hay, y en el caso de que lo haya, sirve para factor pronóstico. Puede haber alteraciones morfológicas, como por ejemplo desgranulación de los neutrófilos o hiposegmentación tipo Peller-Webb. ¿Sí? Es frecuente la anemia, que suele ser una anemia moderada, puede ser naturales o aumentadas. Bien, les puse una fotito para que vean, todas las fotitos que les puse son del servicio, en la que les muestro ahí, bueno, se ven algunos callados, formas maduras, mielocitos, se ven basófilos, ¿sí? Por ahí no parece tan alto el número de blancos, pero bueno, es una foto real del servicio. Bien, entonces vamos a encontrarnos con un paciente que al hemograma nos da una leucocitosis con desviación a la izquierda. Pero, ¿qué podemos pensar nosotros también? Una reacción leucemoide, ¿sí? Que el paciente esté cursando, por ejemplo, un proceso infeccioso agudo. Entonces, tenemos que prestar atención y saber cómo diferenciarlo. Primero, que el contexto clínico es completamente diferente, ¿sí? Un paciente que está con un cuadro infeccioso, por ejemplo, a un paciente, como les dije recién, desganado, con sudoración nocturna, con esplenomegalia. En la reacción leucemoide vamos a tener escasa o nula mielemia, porque lo que predominan son formas maduras, callados y segmentados. No va a haber basofilia, por general, y el recuento total de blanco no es tan alto como en una leucemia mieloide crónica, ¿sí? Por lo general son recuentos inferiores a 50.000 blancos. Y una característica importante que les resalté, que la vamos a ver, es el aumento del índice FAC, que es la fosfatasa ácida granulocitaria. Bien, entonces, la citoquímica está en un grupo de técnicas que en este momento nos puede ayudar. Si nosotros queremos diferenciar una reacción leucemoide, por ejemplo, podemos recurrir a esta enzima que les nombré recién, que es la fosfatasa ácida granulocitaria. Es una estearasa que se asocia a un componente membranoso del citoplasma. Antes se pensaba que estaba en alguno de los gránulos primarios o secundarios, pero se vio que en realidad era un componente de la membrana. La reacción es positiva solo en los neutrófilos callados y segmentados y excepcionalmente en los metamielocitos. Son esas las células que se van a teñir. Fíjense, existen distintos grados, por ejemplo, o sea, de tinción, vamos a decir, de las células, que van desde un citoplasma difuso, grisáceo, hasta un neutrófilo intensamente teñido, cubierto de gránulos negros. Dependiendo nosotros lo que tenemos que hacer, les cuento a grandes rasgos, es un score. En este score lo que se hace es contar 100 neutrófilos, a los cuales a cada uno le vamos a asignar un grado. Es decir, vamos a ir contando de cuántos de grado 0, cuántos de grado 1, cuántos de grado 2. Después se suma y se multiplica por un factor. Por ejemplo, los que son de grado 0 se multiplican por el factor 0, porque no nos estarían aportando al score. Los que son más intensamente teñidos, que son de grado 4, se multiplican por un factor mayor. Cosa que la suma nos va a terminar dando un valor más elevado, ¿sí? Hay un valor de score de referencia, y si tenemos valores bajos o nulos, son indicativos de leucemia mieloide crónica, y si tenemos valores aumentados, bueno, podemos orientarnos hacia una reacción leucemoide. Eso es una técnica complementaria a la hematología clásica o hemograma que hacemos todos los días, ¿sí? Obviamente que al paciente se le va a hacer también un laboratorio general, en el cual podemos ver algunas alteraciones que son todas consecuencias del alto recambio granulocitario, ¿sí? Por ejemplo, vitamina B12 y sus coenzimas transportadoras, podemos ver aumento de la LDH y el ácido úrico, disminución de la colesterolemia que generalmente revierten al iniciar el tratamiento. Bien, entonces en este momento nosotros estamos teniendo un cuadro clínico típico, ¿sí? De LMC, ¿sí? Con leucocitosis, mielemia, basofilia, disminución del índice de fosfatasa y esplenomegalia. Es casi un diagnóstico bastante certero, pero obviamente que lo tenemos que confirmar. La confirmación diagnóstica siempre se va a hacer demostrando la existencia del cromosoma Filadelfia en la médula ósea, o si tenemos la posibilidad de hacer biología molecular, demostrando si ese gen alterado, que se puede hacer de una muestra de sangre periférica incluso, ¿sí? Bueno, pero en la mayoría de los casos se va a indicar una función
aspiración de médula ósea, ¿sí? Para evaluar la médula y para hacer diagnóstico diferencial y para evaluar las demás series. Entonces, puede ser que recibamos un medulograma. ¿Qué vamos a observar? Bueno, la médula ósea es hipercelular en estos pacientes. Hay una relación mielo-eritroide bastante aumentada, o sea, muy aumentada. Hay predominio de mielocitos y metamielocitos. Los blastos generalmente son escasos, menores al 5%, y la basofilia de vuelta es constante. También puede haber hiperplasia de megacariocitos. Bien, entonces vamos hacia la confirmación. Una de las técnicas a las cuales podemos recurrir es la citogenética. En el 95% o más de los pacientes se va a detectar el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Podemos detectarlo por técnicas citogenéticas clásicas como el bandeo G, que es una técnica de alta especificidad pero de baja sensibilidad. Estas técnicas se van a recomendar al momento del diagnóstico, ¿sí? Justamente para diagnosticar, y hasta que se alcance lo que se conoce como respuesta citogenética completa, es decir, que desaparezca este cromosoma en la sangre de los pacientes o en la médula. Además, estas técnicas nos permiten detectar en algunos casos otras anomalías cromosómicas, ¿sí? Lo cual le va a dar a nuestro paciente obviamente un pronóstico desfavorable. La médula ósea tiene que ser de buena calidad, generalmente 1 a 2 mililitros del primer aspirado, se toma con heparina y de manera estéril. Y también tenemos una técnica citogenética mucho más moderna, más sofisticada, que es el FISH, como ustedes conocerán. Es una técnica que nos brinda mucho mayor sensibilidad, ya que trabajamos con sondas específicas que están, sondas hibridadas, digamos, con fluorocromos, que van a ir a hibridar justamente en la región que nosotros estamos buscando, ¿sí? En la translocación que estamos buscando, si la hay. Tiene una sensibilidad del 100% y nos permite detectar incluso casos en los que por bandeo G no se puede detectar a los pacientes, sí, porque son Filadelfia enmascarados, como se les dice, o variantes crípticas de translocación, o sea, que involucran a otros cromosomas a veces. Y estas técnicas citogenéticas son muy útiles también para detectar la transformación clonal, es decir, un paciente que se viene controlando con un diagnóstico de leucemia mieloide crónica hace rato, y que en un momento presenta una nueva alteración aparte del cromosoma Filadelfia, ¿sí? Esto es muy importante para definir un cambio de tratamiento, por ejemplo, o pronóstico de ese paciente. Bueno, en la siguiente imagen simplemente les puse para mostrarle algunas de alteraciones citogenéticas más frecuentes que suelen tener los pacientes. La más común es la trisomía del 8, y fíjense que el valor pronóstico es adverso, y bueno, después hay otras que son un poco menos frecuentes. Bien. Y en el caso de que podamos contar con la biología molecular, es una técnica que también nos va a permitir el diagnóstico. Esta se hace generalmente de sangre periférica, por lo cual en ese caso ni siquiera sería necesario punzar la médula, es decir, con la clínica, el hemograma y la biología molecular de sangre periférica podríamos cerrar el diagnóstico inicial. Bueno, en la biología molecular lo que vamos a detectar es el gen mutado, la translocación específica. Y es importante saber que según el punto de ruptura en realidad de los genes BCR y ABL, nosotros podemos tener 3 tipos de transcriptos y productos diferentes, ¿sí? que a su vez van a dar lugar a proteínas diferentes. La P190, la P210 y la P230. La más común es la P210 en la leucemia mieloide crónica. La P190 es mucho más frecuente en la leucemia linfoblástica aguda, y la P230 en la leucemia neutrofílica crónica, obviamente son de mal pronóstico. Pero por lo general, todos los pacientes, la mayoría presenta cromosoma Filadelfia con P210. Bueno, como ya les dije, se puede hacer de médula o sangre periférica, que es lo más común, y puede demostrar la existencia del gen, incluso cuando por diversos motivos las técnicas citogenéticas nos dieron negativo. ¿Sí? Entonces queda claro que la citogenética o la biología molecular, o ambas de ser posible. Pero cuando hablamos de biología molecular, podemos tener 2 tipos de PCR, ¿sí? Una PCR cualitativa y un estudio de PCR cuantitativo. En ambos casos son RT-PCR, sí, porque partimos de un producto en realidad de ARN. Nosotros no vamos a ir a amplificar el gen, porque es un gen bastante extenso que trae bastantes dificultades metodológicas. Así que lo que se amplifica en realidad va a ser, como vamos a ver ahora, los productos y el ARN mensajero. Si estamos dentro de la PCR cualitativa, lo que vamos a hacer es simplemente identificar el
la isoforma molecular, ¿sí? Vamos a identificar si es la P210, la P190 o la P230. Obviamente que tenemos que tener la sonda necesaria para cada una, ¿sí? Y si hacemos PCR cuantitativa, no solamente vamos a poder no identificar, sino también cuantificar el porcentaje de transcripto. Y para eso vamos a tomar en referencia a un gen normal, ¿sí? Que es el ABL. Y es muy importante, no es opcional, digamos, al momento del diagnóstico, pero es muy importante para el control de tratamiento y de enfermedad mínima residual. Entonces, la PCR cualitativa, vamos a detectar el ARN mensajero que resulta de la transcripción del gen mutado, ¿sí? Dentro de lo que es la P210, que como le dije es la más frecuente, esta puede tener dos transcriptos, ¿sí? Dependiendo de a qué nivel del BCR sea la ruptura y de qué exón incluya, ¿sí? Pero generalmente se hace a través de una PCR anidada, en la cual se incluyen ambas sondas que pueden detectar cualquiera de los dos rearreglos. Esto se hace en el servicio de histocompatibilidad del Hospital Ferrando, es una técnica bastante casera, ¿sí? Se compran las sondas, todo por separado, se arma de manera bastante casera, y se revela en una electroforesis en un gel de agarose. Tiene una sensibilidad de un cromosoma Filadelfia por cada 1000 células normales. Si el cromosoma Filadelfia nos da negativo, por ejemplo, por citogenética, y la P210 también nos da negativo por biología molecular, es recomendable evaluar la P190 y la P230, ¿sí? Que son, como le dije, menos frecuentes, pero pueden ser también las responsables. Si esto no da negativo, es bueno considerar otros síndromes mieloproliferativos crónicos, como lo que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Y les puse esta imagen porque muchas veces van a ver que en algunos resultados de biología molecular se hacen otras mutaciones además del gen del BCR-ABL, ¿sí? Acá, por ejemplo, en histocompatibilidad del Ferrando, muchas veces se hace también, junto con el BCR-ABL, se hace ya el JAK2, que es la mutación más frecuente en la policitemia vera, ¿sí? Entonces es como que tenemos un panorama, ya vamos descartando o vamos otra de las patologías del grupo, ¿sí? Bien. Y a continuación les puse un ejemplo de un informe de una PCR cuantitativa, ¿sí? En realidad, fíjense que son 3 resultados, ahí tenemos graficados en 3 puntos los resultados de 3 seguimientos, digamos, de un mismo paciente, y fíjense cómo se expresa con porcentaje de BCR-ABL sobre ABL, ¿sí? En este caso un 0,11%, y ahora vamos a ver que el porcentaje va a clasificar a la respuesta de ese paciente, pero es sumamente útil en el control. Bien, al momento del diagnóstico del paciente, una vez que tenemos hecho el diagnóstico y antes de empezar el tratamiento, es muy importante establecer a qué escala de riesgo pertenece el paciente. Simplemente a modo de que sepan, las que más se utilizan son la de Sokal, y la de Hasford, y tienen en cuenta la edad, la esplenomegalia, el recuento de plaquetas, el porcentaje de blastos si los hubiera. Y es muy importante porque esto va a definir en pacientes que tienen que tienen una escala de riesgo alta, generalmente se decide iniciar a veces con tratamiento ya de segunda línea. Bueno, el tratamiento de esta patología va a depender mucho de la edad del paciente, de las comorbilidades que además presente, de la escala de riesgo, como ya dijimos, y de la existencia de un donante, porque siempre es una opción, ¿sí? El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Les puse simplemente algunos de los que más puedan llegar a escuchar. En cuanto a la quimioterapia convencional, se usaba inicialmente la hidroxiurea, que es una enzima que ustedes sabrán quizás bloquea la síntesis de ADN, más específicamente a nivel de la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Entonces, mediante esa manera es el efecto. Pero obviamente que no afecta solamente a las células neoplásicas, ¿sí? Ni tampoco tiene la capacidad de eliminar a las células neoplásicas. Después tenemos el interferón alfa, ¿sí? Que se usaba también antiguamente o algunas veces se sigue utilizando. Es una glicoproteína que, como ustedes sabrán, se produce naturalmente por el cuerpo humano ante infecciones, por ejemplo, virales. Tiene propiedades antiproliferativas, antivíricas e inmunomoduladoras. Tiene la capacidad, o sea, la característica, mejor dicho, de que puede llegar a alcanzar una respuesta citogenética completa, es decir,
puede ser que negativice el paciente para cromosoma Filadelfia, por ejemplo, ¿sí? Pero obviamente que no estamos hablando de una curación de la enfermedad. Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos es la única terapéutica que tiene capacidad curativa demostrada hasta el momento, pero es muy variable el hecho de considerar simplemente un trasplante, porque eso sí va a depender de la edad del paciente. Generalmente tienen que tener menos de 55 años, que exista un donante, generalmente son hermanos o donantes de los registros internacionales. Así que es una buena opción, pero va a depender mucho también del momento. Si está un paciente en la fase crónica de la enfermedad, es genial, porque no suelen hacer recaídas en tanto porcentaje, pero si es un paciente que ya está en una fase acelerada, con una crisis plástica, la verdad es que no tiene muy buenos resultados tampoco. Bueno, y le dejé para el final a los inhibidores de tirosina quinasa, que son, bueno, como le estaba diciendo, los inhibidores de la tirosina quinasa son drogas que vinieron a cambiar la historia de la leucemia mieloide crónica y aparecieron con los avances en cuanto al conocimiento molecular de la patología, ¿sí? Porque es lo que conocemos como terapia dirigida a blanco molecular, o sea, actúa en el sitio problema, digamos, en el sitio mutado, que es la proteína. Esta proteína es alterada. Se lo conoce con el nombre de ITK. El imatinib es el más utilizado porque además es el que más se ha sometido a estudios y se conoce más en cuanto a su efectividad, seguridad. Y nilotinib y dasatinib son, generalmente se utilizan en tratamiento de segunda línea cuando no funciona la primera línea con imatinib. Entonces, lo que hacen básicamente es competir en el sitio de unión de la proteína del BCR-ABL, compiten con el ATP por el sitio de unión, y de esa manera bloquean, ¿sí?, a que esta proteína pueda seguir uniéndose a su ligando normal y produciendo todos los efectos que ya vimos, de proliferación descontrolada. Bien, este es un estudio que les quería mostrar, nada más para que sepan. El estudio IRIS es un estudio muy famoso, randomizado, que se utilizó cuando apareció esta droga, en el cual se evaluaron a lo largo de más de 10 años a 1.106 pacientes de 117 centros diferentes y de 16 países diferentes. Se los incluyeron de manera completamente aleatoria en dos grupos, uno que hacía el tratamiento convencional con interferón y otro quimioterapéutico más. Y por otro lado, los pacientes que estaban con ITK. Y bueno, la verdad que lo que encontraron fue la base de que hoy en día se use el imatinib mesilato como tratamiento de primera línea, ¿sí? Porque demostró ser más seguro, más eficaz y tener un bajo riesgo de progresión, siempre en pacientes que respondan bien y siempre en pacientes que generalmente se diagnostican y que inician el tratamiento en la fase crónica de la enfermedad. Bien, una vez establecido el tratamiento, que yo les mencioné porque me parece que es importante que conozcamos un poquito por lo menos, nosotros vamos a controlar esa respuesta al tratamiento desde el laboratorio. Podemos estar en un laboratorio de hematología o un laboratorio básico, podemos estar haciendo citogenética o podemos estar haciendo biología molecular. Desde todos los lugares que estemos, seguramente nos va a tocar participar en el control de este paciente. Entonces, hay distintos tipos de respuesta que incluso se evalúan en el paciente. Por un lado, tenemos la respuesta hematológica, que cuando el paciente va a alcanzar la respuesta hematológica. Primero, cuando no tenga más signos ni síntomas de la patología. Cuando los blancos bajen a menos de 10.000, cuando la basofilia sea inferior al 5%, las plaquetas menores a 450.000, cuando no haya células inmaduras en sangre periférica, ¿sí?, ni blastos, ni promielos, ni metanielos, y que no haya esplenomegalia. En ese momento el paciente alcanza la respuesta hematológica, que generalmente es la que alcanzan más rápido, o sea, de iniciado el tratamiento, ¿sí? Después tenemos la respuesta citogenética, en la cual vamos a analizar el porcentaje de células Filadelfia positivas, ¿sí?, o con cromosomas Filadelfia positivos. Y fíjense, respuesta completa es cuando hay un 0% de cromosomas Filadelfia detectados. Y respuesta nula, o sea que el paciente no responde, es cuando se detecta de un 96 a un 100% de cromosomas Filadelfia. Y en último lugar, la respuesta molecular, que esta se analiza siempre que se haya hecho la PCR cuantitativa al momento del diagnóstico. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos la quali y la cuantitativa? La quali era simplemente para definir diagnósticos, pero la cuantitativa, que era más sofisticada, con un equipo de real time ya, nos sirve justamente para seguir al paciente mediante la respuesta molecular.
Fíjense, por ejemplo, cuando tiene más del 10% de esa relación de la mutación respecto a un gen normal, decimos que la reacción molecular es nula, o sea que el paciente no está respondiendo. Entonces, el seguimiento de la enfermedad va a ser variable, pero ¿a quiénes van a aparecer? Obviamente nosotros con nuestro super frotis vamos a hacer frotis, bueno, depende, puede ser cada semana o cada 2 semanas hasta alcanzar la remisión hematológica completa, después mensual y después cada 3 meses. Lo mismo para la PCR y el estudio citogenético, generalmente se hace una reevaluación cada 3 meses hasta que se alcanza una determinada respuesta molecular o citogenética buscada, ¿sí? Y es muy importante, no tenemos que olvidarnos para los que hacen la química, el control de la función renal y hepática, ¿sí? Sobre todo por la toxicidad de las drogas. Bien, pero llega un momento en el cual nosotros podemos tener este cuadro en el cual observamos blastos, ¿sí? En sangre periférica, como en esta imagen, ¿sí? Entonces, si esos blastos están en más de un 20% en médula ósea, ¿qué se les ocurre, digamos, ante qué caso se les ocurre que podemos estar? ¿Alguien? Pues se durmieron todos los chicos de Mato. Bueno, ¿nadie sabe la definición de más del 20% de blastos en médula ósea? ¿Que quiera aportar? Hola Azucena, mira, quería avisarte que recién acabo de hablar con Horacio. Bueno, Una leucemia aguda, Dani. Sí, alguien tenía que decirle, no iba a avanzar. Bien, bueno, obviamente que vamos a estar, primero tenemos que pensar si el paciente tiene o no tiene antecedente de leucemia mieloide crónica. Si tiene un antecedente de mieloide crónica es un cuadro sumamente triste porque sabemos que vamos a estar ante la presencia de una crisis blástica, ¿sí? Que era lo que les mencioné al principio, que es la progresión de la leucemia mieloide crónica que se da en algunos pacientes. Al momento del diagnóstico, solamente un 5% de pacientes se diagnostican en esta fase, ¿sí? Y la crisis blástica de la LMC puede asemejar a una leucemia aguda o puede tener también una localización extramedular, por ejemplo, en un ganglio y asemejar a un linfoma. O sea que no siempre la leucemia aguda va a ser de origen mieloide, también puede ser linfoide, que es mucho menos frecuente. Bueno, y los criterios diagnósticos para crisis blástica, ¿sí? Es obviamente cumplir con los criterios de la OMS para una leucemia aguda, es decir, la presencia principalmente de más de 20% de blastos en médula ósea. Y tener obviamente el antecedente o la demostración de cromosoma Filadelfia o de gen BCR-ABL por biología molecular, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta es la clasificación de la OMS para definir la fase blástica, que es lo que ya les nombré. Y en un 45% de los pacientes se puede llegar a atravesar una fase intermedia entre la crónica y la crisis blástica, que es la fase de aceleración. En esta fase básicamente lo que pasa es que los pacientes empiezan a manifestar síntomas de vuelta pese a ajustar el tratamiento y se empiezan a aumentar la basofilia, el recuento de glóbulos blancos, sin alcanzar todavía los criterios para una crisis blástica, ¿sí? Bien, y ahora les puse un casito clínico simplemente para ejemplificar el modo de trabajo. Es un caso típico del servicio. Es una paciente que tiene 20 años y que consulta por un dolor abdominal intenso, pero no tiene ningún antecedente de relevancia, una paciente joven. Se le realiza un laboratorio de rutina en el cual observan 352.000 blancos en sangre periférica, por lo cual lo derivan o solicitan una interconsulta de hematología. Al examen físico, la paciente, bueno, se constata que tiene una esplenomegalia masiva, es lo que le está ocasionando esas molestias, tenía lesiones herpéticas en el labio inferior y presentaba síntomas como sudoración nocturna y refería a haber presentado fiebre. Entonces se le realiza un hemograma en el servicio y fíjense, efectivamente tenía 340.000 blancos, con un 8% de blastos en sangre periférica, las plaquetas
eran de 497.000, y la hemoglobina y el hematocrito que reflejan una anemia moderada. Se le hizo también un coagulograma, ¿sí? El cual estaba alterado, pero que corregía con plasma normal. Entonces, en ese momento se inicia un plan, ¿sí? Ante ese hemograma, y que ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo era la... Parece que la fórmula no salió acá, pero les voy a mostrar una imagen. Se inicia un plan ya sugestivo, digamos, de leucemia mieloide crónica, en el cual le dan, bueno, vitamina K por la coagulación, hidroxiurea y alopurinol, que el alopurinol es un tratamiento, digamos, no es un tratamiento, sino que es una medida paliativa que se utiliza cuando los pacientes inician el tratamiento, sobre todo con este número de blancos tan alto. Lo que hace el alopurinol es inhibir a la xantina oxidasa, así en la formación del ácido úrico, sobre todo para prevenir la nefropatía por la quimio. Bueno, ahí está. Disculpen que se me pasó a ponerle la fórmula, no sé qué pasó, se borró, pero les puse unas fotitos de lo que era la sangre periférica. De hecho, esto no era el día 1, ya había iniciado el tratamiento, pero era ahí en la semana del diagnóstico. Fíjense que se observa lo que hablábamos, predominio de formas maduras, pero también formas inmaduras como mielocitos, metamielo, no sé si alcanzan a ver los basófilos. Bueno, entonces esto cuando uno ya ve con esa clínica es bastante sugestivo, ¿sí? Pero obviamente que se le indica una punción aspiración de médula ósea junto con una biopsia. La biopsia indica cambios compatibles con síndrome mieloproliferativo crónico. El medulograma muestra una médula hipercelular, ahí sí les puse la fórmula. Fíjense, la serie eritroide 0,4% y la serie mieloide 94%. O sea, la relación mieloeritroide es sumamente aumentada, con todos los estadios madurativos de la serie granulocítica, con una basofilia del 6% y 2% de blastos. Y el citogenético que se hizo de la médula ósea también confirmó la existencia de la translocación 922. Se hizo también la biología molecular de la sangre periférica, la cual dio positiva para el BCR-ABL, proteína 210, y JAK2, que le dije que se suele largar a veces de primera línea ya de entrada, dio negativo. Ese es el que estaba en la policitemia vera generalmente. Entonces, en ese momento la paciente se inicia tratamiento con imatinib, ¿sí? A la semana la paciente se le da el alta porque estaba estable y afebril, ¿sí? Se le da el alta con 82.600 blancos, plaquetas 390.000, hematocrito de 26 y mejoró sobre el hematocrito de 21 de ingreso. Y ahí está la fórmula, tenía 3% de blasto, formas inmaduras, basofilia del 30%, o sea, sumamente llamativo. Pero se le da el alta, continúa con el tratamiento, obviamente, se sigue monitoreando semanalmente, y a los 3 meses es la reevaluación fuerte, ¿sí? de efectividad de tratamiento. El hemograma, la paciente presenta a los 3 meses 5.000 blancos, o sea, un recuento normal, plaquetas normales, y hematocrito de 33%. El hígado y el vaso eran de tamaños normales. En cuanto al citogenético, se seguía observando la translocación 922 en 10 metafases analizadas. Algo que me olvidé de mencionarles es que cuando se hace la citogenética, lo recomendable es evaluar como mínimo 20 metafases al momento del diagnóstico, y para el seguimiento extender hasta por lo menos 25 o 30 metafases. Bueno, en este caso habrá habido un problema de técnica, digamos, que solamente se analizaron 10 metafases, pero en las 10 se observaba la translocación. Y en cuanto a la biología molecular, el transcripto BCR-ABL se seguía observando en un porcentaje de 0,6%, lo que corresponde a una reacción molecular, respuesta molecular menor. Entonces, la respuesta hematológica de esta paciente era completa, según, si se acuerdan lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Ya su fórmula es normal, no tiene signos ni síntomas, pero la respuesta citogenética es mínima o nula, porque todas las células analizadas tenían la translocación, y la respuesta molecular también es mínima. Fíjense, esto es de la Sociedad Argentina de Hematología, es el criterio de respuesta a los ITK a los 3 meses. ¿Sí? Bueno, la paciente no cumple, digamos, con la respuesta óptima. Por lo tanto, se la rota a nilotinib, que es una alternativa de segunda línea, como ya dijimos, es más agresivo. Y se espera ya cuando es un tratamiento de segunda línea, cambia
cambia de lo que se espera a los 3 meses. Entonces, a ella se la vuelve a evaluar, ¿sí? A los 3 meses de iniciado el Milo, y se ve un citogenético, no le puse la respuesta hematológica, pero seguía siendo normal. El citogenético ya era de un cariotipo normal, 46XX, en 30 metafases analizadas, y el molecular se detectó el transcripto en un porcentaje de 0,097%, lo que le corresponde a una reacción molecular mayor, una respuesta molecular mayor. Por lo tanto, en este punto sí se dijo que la paciente presentaba una respuesta óptima al tratamiento. Bueno, no puse, actualmente la paciente sigue en control, por supuesto, no alcanzó todavía la remisión completa, además tuvo algunos inconvenientes para conseguir seguir consiguiendo el nilotinib, así que estuvo tiempo sin tratamiento, estuvo en otros momentos, rotó de vuelta a imatinib, a dasatinib, lo que conseguía. En general, la paciente está bien, digamos, no tiene más signos ni síntomas y sus hemogramas son normales, pero sigue teniendo la respuesta molecular variable, digamos, de mayor o menor. Y les puse este gráfico también, esta fotito, que es su resultado, uno de sus últimos estudios moleculares, simplemente para que vean cómo se informa. Bueno, arriba aparece el diagnóstico de la paciente, LMC, tratamiento actual nilotinib, línea de tratamiento segunda y el tiempo de tratamiento 12 meses. Y abajo, fíjense cómo se expresa, ¿sí? El número de copias del gen alterado es 18 copias, y del ABL, que es el gen control, 140.000 copias, y la relación nos da de un 0,009%, lo que se corresponde a una respuesta molecular de 4.0, que abajo está la referencia de qué significa cada una de las respuestas, y esta es indetectable, ¿sí? 4.0 o indetectable. Y pueden ver también por el gráfico sucesivo de los estudios moleculares cómo la paciente fue mejorando en general. Les quería poner otros casos. Tenemos casos de pacientes que han hecho crisis blástica, y crisis blástica sobre todo con evolución clonal, es decir que el citogenético le daba, además de la translocación 922, por ejemplo, una trisomía del 8 u otra translocación, lo cual hacía que el paciente debute en una crisis blástica. También tuvimos casos de síndrome mieloproliferativos crónicos que quedaron sin clasificarse ni como LMC ni como trombocitemia, porque tanto las alteraciones moleculares daban negativas, como el citogenético, que es el menor porcentaje de los casos pasa eso, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de tiempo también del Ateneo y de datos, no los quise saturar, les puse un ejemplo típico. Bueno, y como conclusión del Ateneo, la leucemia mieloide crónica es el síndrome proliferativo crónico más frecuente, que suele ser a menudo asintomático y de un inicio insidioso. El rol bioquímico es sumamente importante en el hallazgo de un cuadro hematológico compatible que nos haga sospechar de la patología, pero también es muy importante en el seguimiento, en el pronóstico y en el control de respuesta al tratamiento, como estuvimos viendo. Bueno, y esta es la bibliografía. Cualquier cosa pueden consultar. Y bueno, muchas gracias por este Ateneo y muchas gracias a Sofi y Ale, que son mis instructoras en el servicio de Oncohemat. Ahora me voy a desconectar de la compu y me voy a conectar al celu para que me vean que estoy vestida. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar, preguntar. Lo único, Dani, es fosfatasa alcalina, granulosa. Ay, perdón, sí. Sí. Gracias, Ana. Gracias. Yo no te veo, Dani, seguís con tu pantalla. Pero mírame, mira, tengo otro cel. Ah, acá estás. Ahí te encontré. Tenés dos Danis. Sí, ahí te encontré. No sé si alguien tiene preguntas. Ahí puse una pregunta en el chat.
Sí, sí creo que sí la transfundieron, profe. Se me pasó Sí, la transfundieron. esa Al inicio. indicación de mencionarla, pero sí ella quedó internada y recibió transfusión. Sí. Bueno, gracias. De hecho, en otras ocasiones que vino con hemogramas normales, pero con hematocritos y hemoglobinas bajos, también recibió transfusiones, digamos. De nada.